Buenas tardes, amadas hermanas. Les saludamos del Ministerio de Luz de las Naciones, del Departamento de las Hijas del Rey. Esta hermosa tarde, pues, tengo el privilegio de compartir un hermoso tema con ustedes, ¿verdad? Primeramente, pues, les pido que me acompañen, vamos a orar. Bueno, amén. Padre, en esta hora te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste el día de hoy. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento y que podremos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Te pido por cada uno de mis hermanas que están del otro lado. Te pido que las bendigas a cada una por nombre y a todos los demás que nos ven, Dios les bendiga. Amén. Pues el día de hoy, el tema que me dieron, como ustedes pueden ver en la pantalla, se llama La hija persevera. Vamos a hacer un poco de la perseverancia, ¿verdad? En donde la hija persevera. La perseverancia, como ustedes saben, es algo que siempre vamos a necesitar en nuestro caminar, ¿verdad? Porque si la persona que no persevera, que no se mantiene en un objetivo, no logra llegar a ninguna meta, ¿verdad? Yo les coloqué acá que en la perseverancia siempre encontraremos obstáculos. La dirección opuesta, la que el enemigo quiere que sigamos, va a ser lo contrario a la perseverancia, ¿verdad? Porque él va a buscar el medio, todo lo que esté a su alcance para que nosotros, como hijas del Rey, no logremos llegar a esa perseverancia, ¿verdad? Amén. El enemigo siempre quiere que nosotros agarremos otro rumbo, ¿verdad? Él siempre va a tratar de estrellarnos a donde quiera que vayamos. En las Escrituras encontramos que Pablo dice que la perseverancia es la marca del que sigue a Dios. Amén. ¿Por qué dice Pablo que la perseverancia es algo que marca al que sigue a Dios? Porque sin la perseverancia nosotros no lograremos nuestro objetivo, no llegaremos a esa meta que nos hemos fijado en determinado momento, en determinada situación. Amén. Vamos a estudiar en 2 Corintios 6:4. Si ustedes tienen su Biblia de papel a la mano o su Biblia electrónica, pues las invito a que me acompañen en la lectura y si no, a través de la pantalla. Dice 2 Corintios 6:4. Dice, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos, como siervos de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias. Como dice su palabra acá, dice, perseverar en estas cosas. Esto quiere decir mantener la guardia, mantener el objetivo. Dice, seguir el camino realmente, el de Dios. Si nosotros no buscamos seguir el camino de Dios,
no vamos a lograr llegar a la perseverancia como hijas de Dios. La Biblia nos enseña que la vida es una carrera de resistencia. Como un ejemplo secular, ustedes ven en los deportistas, por ejemplo, en una carrera, ¿verdad? Si vemos, los deportistas tienen esa constancia, esa resistencia para poder llegar a aquella meta que está fijada en determinado lugar. Si el ciclista no tiene esa permanencia, no tiene esa constancia, no logrará llegar a la meta y lo más interesante, ganar esa meta, ¿verdad? Amén. Yo les coloqué acá qué significa perseverancia. En una definición, perseverancia es seguir obedeciendo con paciencia, aunque aún no veamos el resultado. Como les decía, si un deportista no tiene aquella paciencia, aquella seguridad de que por medio de su entrenamiento él va a lograr, más que todo, llegar a la meta, ganar esa batalla. Si él se desespera, como dice acá, si no tiene paciencia, no va a llegar a la meta. Podemos ver que también que paciencia es seguir con la vida. Esto quiere decir de que si no tenemos vida, no vamos a lograr llegar a la meta. Y si usted no tiene vida, entonces quiere decir que usted se suicidó o usted le pasó algo y se murió y no logró llegar a esa meta. Perseverancia también quiere decir que es seguir obedeciendo, es seguir caminando a la dirección que Dios quiere que vayamos, ¿verdad? Aunque no veamos claro, aunque veamos oscuridad, aunque no veamos aquellos resultados, debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque como hijas de Dios, pues les decía que tenemos que tener aquella paciencia, aquella perseverancia, insistir y no permitir que caigamos, ¿verdad? Como les decía, con paciencia llegarás a aquella meta, amada hermana, aquello que tú tienes pendiente de terminar, con paciencia lo vas a lograr. Amén. Acá les coloqué que una pregunta, dice, la pregunta es, ¿cuál es la clave de la perseverancia? Ustedes se imaginan cuál será la clave. Acá, ¿estás dispuesta tú a soportar que Dios te diga que no? Nosotros a veces queremos las cosas que sucedan ya, ¿verdad? Solo nos hincamos y le pedimos, Dios, necesito esto, necesito que hagas acá, pero ya, ¿verdad? Entonces nosotros lo tomamos a nuestro tiempo y no es así, es al tiempo de Dios, con paciencia, ¿verdad? Con perseverancia. ¿O estás dispuesta tú a que Dios te diga, todavía no es el momento? Como les decía, uno quiere que las cosas pasen, pero es al tiempo de Dios. También Dios nos puede decir, esa no es la manera. Nosotros a veces buscamos alguna ayuda, puede ser una ayuda psicológica, una ayuda con X persona, y no es la manera, ¿verdad? La manera que tú le estás pidiendo a Dios no es la manera correcta. También estás dispuesto tú a que te diga que no es a la velocidad que tú quieres o que nosotros queramos, o de la manera o forma que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todo, Él es el que todo lo puede, y no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios, ¿verdad? Amén, hermana.
También podemos encontrar que en la Biblia dice que la perseverancia es esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la forma, tiene el medio de que tú puedas llegar a tu objetivo, pero siempre con paciencia, con perseverancia. Amén. Amada hermana, ¿cómo esperamos nosotros en Dios? ¿Cómo logramos nosotros esperar? ¿Cómo podemos desarrollar esa perseverancia? Pues lógicamente tenemos que tener, como les coloqué acá, tener paciencia, esperar en Dios. Tener una buena actitud de obediencia para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mala actitud y tú dices, como les decía anteriormente, voy a ir a algún lado, que alguien me ayude por un medio, y ese no es el objetivo. Un ejemplo secular también podría ser que tú vayas a una cita con un médico, que vayas a un hospital y que te digan, a una clínica y que te digan, a esta tal hora la necesitamos acá, usted va a pasar a su cita. Y ese ejemplo práctico que es cuando se nos termina la paciencia, ¿verdad, hermanas? Estamos esperando que el médico nos atienda y pasan las horas y pasan los minutos, y es ahí, hasta en eso, lo más simple, Dios prueba nuestra paciencia, ¿verdad? También cuando usted va a un banco, usted quiere ser el primero en la fila, ¿verdad? Y cuando usted llega al banco hay como 50 personas y va con el tiempo contado y no tenemos paciencia. Hay muchos momentos, muchas situaciones que la paciencia se nos agota. Todo lo queremos para allá y no es así, es en el tiempo de Dios. En un ejemplo en la Biblia encontramos en la parábola del sembrador. Ahí en esa parábola encontramos que hay 4 tipos de corazones o terreno donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra del sembrador lo encontramos también en Marcos 4:17. Y me siguen ahí con la lectura, dice: otros, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen la raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Amén. Este versículo es muy claro, porque hay problemas o circunstancias que están en el camino de Dios, pero como dice acá en su palabra, que hay persecuciones a causa de seguir el camino de Dios. Muchas veces nos topamos de que, por ejemplo, hay padres o hijos que le dan el derecho de poder asistir a una iglesia, poder buscar de Dios. Es ahí donde la palabra dice que existen persecuciones a causa de la palabra. También es tratar de vivir como Dios dice. Habrán obstáculos y como no tiene raíz, rápido caerán. Eso es, por ejemplo, en las tormentas, ¿verdad? Cuando podemos ver el ejemplo claro de un árbol. Si no tiene una buena raíz, una raíz bien arraigada, bien profunda, fácilmente viene una tormenta, ¡pum!, y lo bota. Entonces esto quiere decir que no tenía una buena raíz. Y eso sucede con los obstáculos, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, nos derriba completamente y ¡pum!, caemos hasta lo más profundo. La base de la perseverancia, necesitamos desarrollar las raíces espirituales. ¿Por qué?
Esto quiere decir que si no tenemos bien fundamentado lo que es seguir a Dios, lo que es su palabra, no tendremos una raíz profunda como aquel árbol. Entonces, algo que nos llega a provocar un problema, nos derriba fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenemos una raíz profunda, una raíz bien arraigada. Y cuando venga una tormenta, pues caeremos muy fácilmente, ¿verdad? Solo nos hacen un soplido así y caemos. Vamos a estudiar también qué dice en Juan 17:7. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esto quiero decir que nos santifiquemos en la palabra de Dios, que nos tomemos de su palabra porque ahí encontramos grandes cosas. Dice, no vas a atender la relación con Dios si no conoces la palabra de Dios. ¿Por qué? Cualquier circunstancia que te quiera venir, si tú no conoces la palabra, si no conoces el propósito que tiene Dios en tu vida, no vas a entender la relación que Dios tiene contigo, ese propósito que Dios tiene en tu vida. También les puse yo acá que estudiar la palabra no significa memorizar, porque hemos escuchado que hay personas que se saben la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Pero no la viven. Es como un loro que repite y repite y no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, la palabra de Dios la tenemos que vivir para poderla poner en obra, para poderla poner en práctica en nuestras vidas. Leer la Biblia es un fin en uno mismo, es un medio por lo que Dios cumple nuestro propósito. Amén. Porque en la Biblia encontramos la medicina, esa cura. No tenemos necesidad sí tenemos necesidad de ir a un médico, pero Dios es el que pone la sanidad, Dios es el que pone ese medio para que nosotros, ya sea que sea una enfermedad y seamos sanados, tengamos un problema y Él nos pone ese medio para poder salir de ese problema. Amén. También vamos a estudiar en Hebreos 12:2. Si me siguen ahí la lectura en la pantalla, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, más vamos a saber cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Mientras más estudiamos su palabra, no cualquiera nos va a venir a engañar, no cualquiera nos va a tomar de la mano y nos va a llevar a otro lugar, no. ¿Por qué? Porque si sabemos de la palabra de Dios, tenemos la verdad está en la palabra de Dios. En la palabra nos daremos cuenta de lo que sucederá en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en la Biblia está el presente, pasado y futuro. No hay necesidad de que nosotros vayamos con X persona y que nos lea el futuro, ¿verdad? Que nos diga aquí va a pasar aquí. No, en la Biblia encontramos el pasado, presente y el futuro, ¿verdad? Si estudiamos la palabra, mantendremos la atención en Jesucristo, que es Dios. Si estudiamos su palabra, ahí encontramos, en las Escrituras, encontramos la verdad. Como les decía, nadie nos podrá engañar. Nosotros mismos podemos agarrar la Biblia, estudiar su palabra, y en ello vamos a encontrar la solución. ¿Y para qué sirve estudiar la palabra?
pues para cimentar una raíz espiritual. Como les decía, nadie nos podrá engañar si tenemos una raíz, una palabra sellada en nuestros corazones. Si nos enfocamos en la palabra de Dios, por un problema que tengamos tan grande del tamaño de una montaña, los vamos a volver como una hormiguita, ¿verdad? No les vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque es un problema pequeño para nosotros, ¿verdad? Aunque sea grande, Dios hace que ese problema sea como una micra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenemos a Dios en nuestros corazones, tenemos su palabra, que es lo que nos ayuda a salir cada día adelante. Podemos ver que cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Vamos a estudiar también en Filipenses 4, 11 al 13, si me siguen la lectura. Dice: he aprendido a estar satisfecho, en cualquier situación, en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo decía Pablo, ¿verdad? Vemos muchas veces que lo tenemos, esto último, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos en cualquier sticker, en cualquier rótulo. Incluso lo tenemos pegado en algún lugar especial en nuestras casas, ¿verdad? Pero la verdad es que hacemos rema esta parte de este versículo. Lo hacemos rema en nuestros corazones, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es enfrentar cualquier circunstancia. Puedes enfrentar cualquier cosa que venga a tu vida en Cristo, porque Él es el que te va a fortalecer en cualquier problema, cualquier circunstancia. Necesitamos abrazar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo es el que me fortalece, Él me va a abrazar y Él me va a dar el propósito adecuado que tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos aferrarnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como si Cristo es nuestra fortaleza, entonces no temeremos el momento de la prueba, en el momento de cualquier problema, en el momento de cualquier circunstancia que quiera llegar a afectar a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Podemos ver también en otro versículo en Santiago 1, 3 y 4. Si me siguen con la lectura, dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a un feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Todas aquellas pruebas, todos aquellos problemas que estás enfrentando, si sigues con constancia esos problemas, si sigues buscando de Dios, todo esto que tú enfrentas produce una constancia, y esa constancia una perseverancia, y esa constancia produce una fe, pero en este caso viene siendo una fe madura, ¿verdad? Porque, como te decía, si tú tienes bien cimentado el propósito que tiene Dios en tu vida, tú tienes claro lo que Dios nos dice en sus escrituras, nos produce una fe madura, una fe espiritual bien cimentada. Nada nos va
a detener, sino que seguiremos adelante para llegar a esa meta, para llegar a ese lugar donde nosotros, no nosotros, sino que Dios quiere que estemos agarrados de la mano de Dios. Dice, no sucede cuando perseveramos en ella. O sea, la palabra no se hace rema en nuestras vidas si no perseveramos en esa fe, si no creemos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no sucede si no perseveramos. Cuando vemos el propósito de Dios como algo enorme, como les decía, a veces tenemos un problemita así chiquitito y nosotros lo vemos demasiado grande, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios es una prueba que nos pone, pero Él determina lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Si los problemas te agobian, Él ve nuestro corazón, Él ve el propósito en nuestros corazones y Él nos pone una prueba chiquitita, pero nosotros a veces pues lo volvemos el tamaño de un gigante, ¿verdad? Sabes que necesitamos un propósito para poder soportar todas las cosas, y el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, es Cristo, ¿verdad? Porque sin un propósito no vamos a llegar a lograr a ningún lado. Amén. Vamos a leer en Proverbios 4:26, yo les puse acá la versión de la versión amplificada. Dice aquí, pon la mirada fija en el propósito que Él puso delante de ti, sin distraerte, y deja que todos tus caminos sean determinados por Él. Dice acá su palabra, pon la mirada fija. ¿Por qué? Porque al poner la mirada en Cristo no nos vamos a desviar del camino, del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Dice, ver el propósito como la razón por la que Dios te puso aquí. Amada hermana, tú sabes la razón por la que Dios te puso una prueba, porque Él sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar una prueba. Él sabe, Él nos va a poner más carga de la que nosotros no podemos soportar o cargar. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Que todos tus caminos sean determinados por ese propósito, perdón. Todos tus caminos sean determinados en el propósito que Dios puso en tu vida. Al mantener la vista en el propósito de Dios, todo será fácil. Amén. Cuando nos desviamos del camino de Dios, empiezan las pruebas, empiezan las luchas. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros lo vamos a lograr todo por nuestro medio, y no es así. Primeramente está Dios en cualquier circunstancia, y tomados de la mano de Él vamos a seguir adelante. Les puse acá en 2 Corintios 11, cuando tengan tiempo en su casita, les invito a que lean el versículo completo. Acá vemos que el apóstol Pablo, pues hasta el día de hoy, él ha impactado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si ustedes lo leen detenidamente, vemos que a él lo latiguearon, lo despreciaron, lo persiguieron y lo trataron incluso de matar. Sufrió hambre, sufrió desnudez y un montón de cosas que por cuestión de tiempo no les coloqué acá, pero si ustedes se detienen a leer acá 2 Corintios 11, van a ver todo lo que sufrió Pablo, ¿verdad? Pero él sabía que Dios tenía un propósito en su vida. A él no le importó. Me imagino que ninguno de nosotras o de la persona que me está viendo está dispuesto a soportar todo lo que sufrió Pablo, incluso Jesús, ¿verdad? A ellos los latigaron, y yo no creo que tú te pongas
en ese lugar, recibir todo ese maltrato, todo ese menosprecio. La verdad que es una cosa muy difícil, muy tremenda, porque a nadie nos gusta sufrir, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos traten mal, sino que pues que sea todo lo contrario, ¿verdad? Vemos que Pablo decía que me imagino que él decía, ay, me van a latigar ahorita, y él decía, vengan aquí los latigazos, ¿verdad? O por ejemplo decía que lo metían a la cárcel, y él, ¿qué hacía? Él se ponía a cantar en la cárcel, y cuando él miraba, todos estaban cantando. ¿Pero por qué? Porque a él no le importaba sufrir, él sabía que Dios tenía un propósito en su vida. Amén. Yo les coloqué acá que lo que motivó a Pablo a seguir adelante fue su llamado. Tú sabes, hermana, que Dios pues nos pone, como les decía, una prueba para saber qué tan dispuestas o dispuestos estamos a soportar problemas, circunstancias. Si tenemos la mirada en Cristo, pues vamos a poder soportar cualquier cosa, ¿verdad? Pero si no, pues nos vamos a derrumbar como aquel árbol. Si no tiene bien fundamentada su raíz, si no está bien arraigada su raíz, pues cualquier tormenta lo botará y lo derribará, perdón. Amén. Vamos a leer en Hechos 20:24. Si me siguen con la lectura, dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos que debemos dar testimonio en cada momento de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios pone esa gracia para con las demás personas. Mucha gente te seguirá por motivo de tu testimonio, de tu experiencia. Por medio de tu testimonio podemos ayudar a tantas personas a decirles que no todo está fracasado, que no todo ha terminado, sino que por medio de tu testimonio tú le puedes decir a aquella persona: adelante, sigue adelante. Dios tiene ese propósito en tu vida, solo Él necesita que no desmayes, sino que te agarres de su mano. No debemos desviarnos porque no viviremos el propósito de Dios. Amén. Como les decía, si tú te desvías del camino de Dios, Dios no cumplirá el propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque por medio de las pruebas, pues Él pone ese propósito con el fin de que tú llegues a esa meta, que tú llegues a pasar más allá de la gracia que Él te da. Amén. Vemos acá en 2 Corintios, también los invito a que lean más despacio, en 2 Corintios 1:6, donde dice, si Dios me ayuda, pues yo voy a ayudar a aquella persona que está pasando por cualquier circunstancia, cualquier problema, porque si yo veo que Dios me ayuda, yo voy a poder ayudar a aquella persona necesitada. Si Dios me consuela, podré consolar por medio de tu experiencia, por medio de tu testimonio, podrás ayudar a aquella persona que esté pasando cualquier problema. Amén. Vamos a leer en 2 Corintios 1, 3 y 4. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Como les decía anteriormente, Dios nos ayuda, Dios nos consuela
¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a otra persona que está del otro lado. Incluso puede ser tus padres, incluso puede ser tus hijos o tu mejor amigo. Por medio de lo que tú has vivido, tú podrás ayudar a esa persona. Tú podrás decirle, no, mira, esto está malo, debes seguir este camino. Y hacerle saber que Dios tiene propósito tanto para él como para ti. Amén. A veces tanto dolor, tanto sufrimiento, cuando no lo sacamos, Dios no nos consuela. ¿Por qué? Porque puede más el dolor, puede más el sufrimiento, y eso nos viene a ganar y nos viene a cegar que Dios tiene el poder para sacarnos de cualquier situación, cualquier circunstancia. Necesitamos poder confiar en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es lo más poderoso, lo más excelente, lo mejor que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Porque Él todo lo puede. Si verdaderamente confías en Dios y tienes confianza en el poder de Dios, todo saldrá bien, no vamos a perder la carrera, vamos a poder llegar a aquella meta que nos forjamos en un determinado momento, ¿verdad? No podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que todo lo podemos, ¿verdad? Cuando nos está yendo bien, no nos recordamos de que Dios es el que nos da todo. No nos recordamos que Él es el medio que nos puede ayudar a salir de cualquier circunstancia. A veces vemos que nos forjamos una meta y por nuestros medios creemos que llegamos bien, pero ¿qué pasa al final de ese camino? ¿Qué pasa al llegar a esa meta que tú crees que ya llegaste? A veces vamos a la meta, pero no vamos con el propósito de Dios. Vamos por nuestros propios medios. Amén. También los problemas pues nos alejan de Dios. Nos ponen esa venda en los ojos, nos tapan los oídos los problemas, ¿verdad? Cualquier circunstancia. Y tú no ves que Dios es el que te va a ayudar a salir, que Dios tiene todo aquello que te va a ayudar a salir de en lo que estás, ¿verdad? En cualquier circunstancia, cualquier problema. Vemos acá, yo leí un versículo acá que encontré y lo tomé como una promesa en la Biblia. Esto lo encontré en Isaías 40, 30 y 31. El que más se me hizo rema fue en el 31. Al principio, pues esto es más para los jóvenes, ¿verdad? Pero el final del versículo es lo que nos viene a llenar. Les vamos a leer en Isaías 40, 30 y 31. Dice, aún los jóvenes se cansarán y se fatigarán, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Muchas veces en nuestras vidas nos pasa que, como decía aquí arriba, que volamos, corremos o caminamos. Yo les puse acá un ejemplo de las aves, ¿verdad? Somos como aves, ¿por qué? Porque a veces solo volamos, pero yo encontré también en la versión de la Reina Valera que la palabra volar también significa remontar. A veces nosotros remontamos como en alas de águila, pero acá les puse yo que hay 3 tipos de aves, ¿verdad? Tomando el ejemplo esto de la Reina Valera de la palabra remontar, dice, hay unas aves que para volar necesitan aletear todo el tiempo.
A veces nosotros nos pasamos aleteando de arriba para abajo y no encontramos solución a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque solo aleteamos. Y la verdad que a lo largo del camino que nosotros mismos nos fijamos y no el camino de Dios, nos encontramos como esta ave, que solo volamos y solo aleteamos. Y esto al final pues nos viene a cansar y no logramos sobresalir de ese problema, de esa circunstancia, y no logramos llegar al propósito de Dios. Amén. También hay otras aves que planean, que solo agarran una buena velocidad y se despliegan. Vemos a veces que nosotros, como les decía, nosotros venimos y agarramos nuestra velocidad a nuestro modo y creemos que en cuanto nosotros vayamos rápido, así vamos a encontrar la solución a nuestro problema, y no es así. Vemos que al solo planear vamos a poder subir un poco, pero enseguida nos vamos para abajo y nos estrellamos. Y pues la verdad que si solo planeamos, pues solo vamos a… Esto dura un poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no logramos poder subir. El otro ejemplo que les puse yo acá son las otras aves, ¿verdad? Y esas son las que remontan. Como les decía arriba, de estas pues hay muy pocas, ¿verdad? Y todos saben que estas únicas aves que logran volar alto y que logran remontar son las águilas. Me puse a estudiar un poco del vuelo de las águilas, ¿verdad? Que ellas pues son tan fuertes que van volando y en eso encuentran una fuente de aire, que es bien fuerte, y ese mismo aire viene ¡fum! Y las impulsa y llegan hasta lo más alto, ¿verdad? Entonces, pues ellas aprovechan esta corriente de aire, y remontan sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellas saben que esa corriente de aire pues las va a subir, las va a hacer volar lo más alto. Pues eso pasa con nosotras, ¿verdad? A veces no volamos, no remontamos como una águila, sino que lo hacemos como aquellas aves que solo aletean, que solo tardan un poco y caen al piso, ¿verdad? Pero la águila está segura de la fuerza en sus águilas. Entonces nosotros a veces pues debemos de procurar ser esas águilas. Podemos remontar sin ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Dios nos va a ayudar y que Dios nos va a ayudar a sobresalir de ese círculo que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿verdad? A veces le echamos la culpa a Dios, pero no es así. O no vemos más allá, sino que estamos encerrados en ese círculo y a veces le damos como varias vueltas al mismo círculo, ¿verdad? Y no encontramos una salida, ¿por qué? Porque no tenemos la mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Acá les coloqué cómo mantener una buena perseverancia como hija con Dios. Vamos a seguir siempre con el ejemplo de mantenernos en la meta, ¿verdad? Para poder llegar a la meta, pues hay reglas. Les ponía el ejemplo del deportista cuando ellos están en la línea, pues ellos no pueden desobedecer las reglas. ¿Por qué? O no se pueden cruzar a la mitad de la meta y irse por otro lado para cortar el camino. ¿Por qué? Porque a él le pusieron una regla y esa regla es de ser obediente y seguir el camino o la instrucción que le dieron, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotras. Cuando nosotros
vamos en nuestra meta, en la meta o en el propósito que Dios nos puso y somos obedientes, pues vamos a lograr llegar a esa meta, ¿verdad? Si somos obedientes. Debes seguir la disciplina espiritual para mantenerte donde estás. ¿Por qué? Porque si tú no buscas de Dios, si tú no escudriñas las escrituras, si tú no tienes una comunicación con Dios, no vas a llegar a esa disciplina espiritual que te va a mantener en ese objetivo, en esa meta y cumplir el propósito que tiene Dios en tu vida. Necesitas seguir bajo la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que te guía en cada momento, Él es el que te guía en cualquier circunstancia, es el que te guía cuando vas por un camino y Él te dice, no, hija, este camino no es, debes pasarte para acá. Pero a veces no vemos la luz de Dios, a veces queremos agarrar ahí sí que la oscuridad, lo malo y tan fácil que es seguir la luz de Dios. Amén. Tu vida requiere de esfuerzo. Acá pues vemos que a nosotros pues como amas de casa, como las que trabajamos, o incluso las que no tienen un trabajo pues trabajan desde casa, pues su vida espiritual quiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de Marta y María, ¿verdad? Que María se preocupaba por el qué hacer. A veces nosotros nos cerramos la puerta y no vemos más allá las bendiciones de Dios. Estamos apenadas por el qué hacer, estamos apenadas por el qué vamos a comer, por el qué vamos a vestir y no nos preocupamos por la vida espiritual. Y la vida espiritual quiere un esfuerzo. Poner es como en un trabajo secular, ¿verdad? Que a ti te ponen a hacer X o Y una actividad y tú solo miras lo que te ponen, lo que te fijan y no pones esa mía extra. Eso lo vemos acá, lo trasladamos a la vida espiritual. Acá, si tu vida no tiene un esfuerzo espiritual, pues no vas a lograr llegar a ese propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Estás viviendo como Dios quiere que vivas? ¿Estás viviendo bajo su unción, bajo su guianza? A veces, como les decía, nos desviamos y queremos agarrar o cualquier otro camino menos el de Dios. Entonces no es el camino que Dios quiere que vivas. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas, pero no es así. Dios quiere que sigas el camino, ¿verdad? Que sigas viviendo como Él quiere que vivas. Amén. A veces nosotras como hijas de Dios, pues no vemos el resultado. A veces no ves el resultado. A veces estás tan agobiada, tan afligida, esperando el resultado de cualquier problema, cualquier circunstancia, y no ves el resultado. ¿Por qué? Porque es con tus fuerzas, ¿verdad? No es con las de Cristo, perdón. A veces tú oras y tú sientes que las oraciones no son respondidas. ¿Por qué? Porque a veces tal vez no lo estás haciendo de todo corazón, solo lo estás haciendo porque yo me voy a poner a orar, yo me voy a poner a hacer aquí, me voy a poner a hacer allá. Pero Dios no te responde tus oraciones. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos como una costumbre. A veces ya solo nos levantamos y medio oramos y vamos para afuera. Y no, la perseverancia quiere esto, ¿verdad? Mantenerte en la oración constante, pero orar y saber orar como Dios quiere. No, a veces recitamos algo y ya, gracias por que nos levantamos, gracias por que esperamos, pero no es eso. A veces hay que saber orar para que la respuesta llegue.
También a veces estamos orando por un milagro, por que algo cambie, pero no vemos el resultado. ¿Por qué? Porque lo hacemos conforme a nuestras fuerzas. A veces también miramos que la respuesta no llega a nuestras vidas, pero nos preguntamos, ¿será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas? A veces, pues, por eso es que no llega el resultado pronto, ¿verdad? A veces nos desesperamos porque ese resultado no llega. Y como les decía, salimos en busca de otras cosas que no te llenan nada en tu vida. ¿Por qué? Porque no buscamos el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Tú sabes que con persistencia, pues con determinación sigues adelante. ¿Por qué con persistencia sigues adelante? Porque vas a llegar a tener una determinación. Porque entiendes que Dios está complacido contigo. ¿Por qué? Porque vas a tener respuesta a aquellas peticiones, aquellos problemas que tú has puesto en las manos de Dios. Dios se va a ser complacido en tu caminar, entonces Dios te va a ir respondiendo cada una de esas cosas que tú le has puesto, ¿verdad? A veces pues estamos viviendo no como Él quiere que vivas, ¿verdad? Como les decía anteriormente, a veces estamos volando, pero estamos volando sin una base, estamos volando para a cualquier lado, pero no estamos remontando, como el ejemplo que les ponía del águila, que es el ave pues que logra remontar y subir a lo más alto. A veces solo lo hacemos y no sabemos a dónde vamos. ¿Qué es lo más importante para Dios? Vemos acá que el dolor, la angustia, el miedo son tan fuertes que solo te dejan caminar. Como te decía, a veces no, el miedo es lo que nos gana, ¿verdad? El miedo a querer saber y estar seguras que Dios te va a ayudar, pero el miedo no te deja salir de donde estás. A veces sientes los problemas y las cosas, literalmente las sientes acá en los hombros, ¿verdad? A veces sientes el peso de las cosas. Incluso sientes que te están atravesando el corazón. Pero el seguir adelante despacito para Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque no es el correr, no es el volar, sino que es el caminar en Cristo. El caminar en que Él nos va a ayudar cada día, caminando sabiendo que Él es nuestra guía, que Él es nuestro mejor amigo y que caminamos para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. La verdad que la perseverancia pues es también paciencia, ¿verdad? Con gozo la perseverancia no nos podemos rendir porque si tenemos paciencia no nos vamos a rendir ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. La perseverancia quiere paciencia, pero es cuestión de tiempo, es saber caminar al ritmo que quiere Dios. Él no quiere que tú te aceleres, que corras, que vueles, sino que Él quiere que tú camines con Él por ese camino que Dios te ha fijado. No te rindas, hija de Dios, persevera. Como te decía que aunque te pese, aunque te duela, debes seguir el camino de Dios, perseverar en el camino de Dios, en el propósito que Dios quiere para tu vida. A veces pues nos desesperamos porque hay gente que, como les coloqué acá, que la gente que amamos máximo en estos tiempos, ¿verdad? Tanta gente que amamos que está muriendo, pero la perseverancia también es esto, esperar en Dios. Pero si el propósito de Dios fue que ellos se enfermaran y que ellos creyeran en Dios, pero a veces
Nuestros amigos pues no ven como nosotros, sino que ven conforme sus ojos. Y esa gente que amamos a veces incluso hasta muere, ¿verdad? A veces vemos que mucha gente se rebela contra nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ven todo lo malo, pero del lado de sus ojos, ¿verdad? Ven que nosotros seguimos a Dios y para ellos todo les parece malo. No ven nuestro gozo y nuestra satisfacción que Dios vive en nuestros corazones. Amén. A veces pues sentimos que con nuestros problemas pues que el mundo se nos viene encima, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenés que seguir adelante, necesitas perseverar, necesitas caminar de la mano de Dios, no correr, no volar, sino caminar. Y pues ya para ir terminando, solo te digo, amada hermana, tú que me ves del otro lado, pues persevera, ten paciencia, hija de Dios. Solo es cuestión de tiempo. Y la verdad que a veces ese tiempo lo hacemos que se alargue más, cuando a veces Dios tiene aquí en la esquina, ya tiene el resultado, pero a veces nos vamos mucho más allá y nos lleva más tiempo, nos lleva más, incluso años, y no vemos que es cuestión de tiempo, pero al tiempo de Dios. Y tú sabes, amada hermana, que con Dios, pues la batalla, esta batalla ya la ganaste. Desde que Jesús dio la vida por ti y por mí en la cruz, cualquier problema, cualquier circunstancia, ya la tenemos ganada, esa batalla, porque Dios dio su vida y desde ese momento pues ganamos cualquier batalla, cualquier circunstancia. Pues solo te insto a que tú pues pongas cualquier problema, cualquier circunstancia y que no te olvides de Dios. Persevera hasta que Él diga, acá está la solución, pero no luches con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Él lo sabe todo. Y como te digo, solo es cuestión de tiempo, de tener paciencia y camina con la mano de Dios. Amén. Pues espero que les haya quedado claro lo de la hija persevera. Amén. Y Dios las bendiga a cada una por nombre en esta tarde. Y pues les invito a que oremos. Perdón. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos diste el día de hoy. Esta palabra que la ponemos desde ya en nuestros corazones, sabiendo que tú nos llevas de tu mando, sabiendo que tú tienes el plan perfecto para nuestras vidas. Tú tienes ese propósito para nuestras vidas y tú sabes que es lo mejor para cada uno. Te damos la gloria y la honra, Padre. Bendice a cada una de las hermanas o la persona que estuvo, Señor, acá presente en esa transmisión. Los venimos bendiciendo en el nombre de Jesús, perdón. A ti te damos las gracias, Señor Jesús. Amén y amén.